¿Qué tal? Los saludamos nuevamente en una transmisión de Semana Noticias. Recuerde, el primer canal digital de Colombia. En esta oportunidad vamos a retomar un tema que ha estado en discusión, particularmente en el oriente de Colombia, en la ciudad de Villavicencio, porque escucharon ustedes, nosotros hemos hecho algunas entregas sobre una disputa legal que hay respecto de un predio, de una extensión de terreno en Villavicencio, conocido como la finca La Camelia, y que, entre otras cosas, pues hay que decirlo, tiene en algunos líos al director, o al hoy director de la Agencia Nacional de Tierras, antes alcalde de Villavicencio, por una situación particular y disciplinaria en la Procuraduría. Pero vamos a hablar con una de las partes en este enredo jurídico, en este enredo legal, porque realmente termina siendo un enredo. Está con nosotros Werner Dieterich Dalla Torres. Él hace parte de esta confrontación legal. Una parte, ¿cuál parte? Nos dirá el propio señor Werner, que nos atiende amablemente este día. Don Werner, gracias por atendernos y cuéntenos en qué parte está usted de esta confrontación legal que ocurre por el predio La Camelia en Villavicencio. Muy buenos días, César. Muchas gracias por la oportunidad. Yo hago parte, yo soy la parte que soy el titular de dominio del predio. La finca La Camelia es una propiedad que tiene una extensión de 189 hectáreas, de la cual la mitad de la finca está ya urbanizada, donde se encuentran 7 asentamientos humanos y otra parte que está eh, en proyecto de desarrollo. Y bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque nosotros aquí hemos hablado con el abogado Alejandro Carranza, él ha dicho que acá hay una situación bastante compleja, que unos tierreros, por decirlo de alguna manera, quieren quedarse con ese predio para organizar unos asentamientos, como le dice usted, unas urbanizaciones ilegales en un terreno que hace parte ya de una propiedad privada, otro que hace parte de una reserva forestal. ¿Qué es lo que ocurre realmente, don Werner? Bueno, esas apreciaciones del abogado Carranza son totalmente mentiras, faltan a la verdad. Ese es un predio que el único dueño siempre fue, hasta el año 2009, fue mi difunto abuelo, Federico Herardo Dieterich Müller. Después de un proceso de sucesión testada con partición incluida, a partir del 2009, el juzgado primero de familia decretó la posesión efectiva y la entrega del predio. Lo que pasó fue que se hicieron unas negociaciones con anterioridad con otros herederos, pretendiendo o creyendo que ese predio les correspondía a ellos, y finalmente esas negociaciones fueron declaradas nulas. ¿Sí? A partir de ahí, del 2009, pues yo ostento la titularidad del dominio del predio. ¿Qué ocurrió? Pues el señor Carranza, eh, el lema de él es confundir reinarás. Entonces viene a salir a los medios de comunicación a tratarme de tierrero, a tratarme de falsa víctima, pero todo ocultando las connotaciones reales que ocurrieron durante el predio y en el proceso, que ya llevamos 35 años y no ha culminado. ¿Qué está Ustedes, ocurriendo? ustedes tienen, doctor, ustedes tienen una línea de tiempo, hicieron una línea de tiempo. Y digamos por qué me paro en ese punto. Porque el abogado Carranza ha mostrado algunas decisiones judiciales que ordenan la entrega de ese predio a quienes él representa, a la representación que él hace, Eh, que le entregue ese predio y justamente la no entrega de ese predio es lo que se convierte en una investigación disciplinaria contra el director de la Agencia Nacional de Tierras, en ese momento el alcalde de Villavicencio. ¿Cómo es esa línea de tiempo que termina o aterriza en ese punto de la entrega, pero ustedes también tienen otras decisiones judiciales que los consideran o los ponen en la posición de propietarios? la decisión es una sola, César. Está emanada del año 2014 con un auto que salió el 4 de febrero de 2014. Duré yo 8 años esperando que se cumpliera esa orden judicial, porque es que la rama judicial le otorga por la relación armónica al municipio, en sus veces, pues el señor alcalde, que es el comisionado, para que realice la diligencia. Pasaron 2 administraciones hasta que llegó la administración del ingeniero Harman, y yo apelé porque ya iba a tomar las medidas administrativas, demandas administrativas, por el no cumplimiento de la orden judicial, y efectivamente la cumplió. ¿Cómo la cumplió?
pues nombró a una persona ajena al principio para poder evitar el tema de corrupción, porque el señor Carranza siempre a los inspectores hice nuevos intentos de entrega, los permeaba con corrupción para evitar que se realizara la misma. Entonces, se nombra a este inspector de policía que dice el señor aquí en medios de comunicación que era un agente de tránsito. Él era un inspector de tránsito que tiene calidad de abogado y cumplía con todos los requisitos de ley y lo nombraron especialmente para hacer esa diligencia. ¿Sí? La diligencia la realizó él con todo el parámetro que ordena que dice el Código Civil, el Código General del Proceso, en el artículo 338. ¿Cómo se debe hacer esa diligencia? Y se realizó. ¿Qué ocurrió? Que en el transcurso de la diligencia, porque fue programada, supuestamente, esa fue una argucia de los abogados del señor Carranza, el señor Ireg y compañía, presentaron una nulidad de esa diligencia, que supuestamente se le vulneraron derechos a ellos como poseedores, ¿sí? Pero resulta que los señores desde el año 2005 no ostentan esa calidad de poseedores, ¿sí? Y fallaron en la diligencia al momento de efectuarla porque no se opusieron, ya lo iban a hacer de forma extemporánea. Entonces, el subcomisionado ordena entregar el predio porque esta es la finalidad del auto del 2014 que está en firme. Entonces, al venirse la nulidad que presentan ante el juzgado, porque supuestamente el inspector de policía vulneró derechos, no identificó el predio, una cantidad de mentiras que eso no ocurrió, pero bueno, está la decisión, hay que cumplirla. Pero ahí no dice en ese auto que él ha mostrado aquí en medios de comunicación que se les debe restablecer el derecho a ellos. Eso es totalmente falso. Ahí dice, restablezcale derechos a quienes alegaban el derecho a la posesión. Entonces, véngale, lo escucho, pero la finalidad del auto del 2014 es entregarme a mí el predio, independientemente que yo lo tenga en este momento, a partir de la diligencia del 2021. Pero no, ahí hay una situación y usted lo señala bien. El doctor Carranza ha manifestado en diferentes oportunidades que ese procedimiento donde aparece un inspector de policía que antes era un agente de tránsito y que aparece, o era un inspector de tránsito y aparece como inspector de policía, eso terminó en un proceso también alterno, judicial, en la fiscalía, con imputación de cargos en contra de ese funcionario. Es decir, para la fiscalía o en criterio de la fiscalía, hubo unos hechos irregulares por parte de ese inspector de policía. Pero no por parte de él haber sido agente de tránsito, haber sido inspector de tránsito o haber tenido el cargo, no. Supuestamente se da por la nulidad que se planteó en el juzgado de familia, porque supuestamente él vulneró derechos, supuestamente él no identificó el predio, supuestamente él no dejó hablar a las personas que se encontraban dentro del predio. Eso es totalmente falso. Es más, yo estuve de testigo en un proceso disciplinario que le están adelantando a él y le expliqué al señor procurador toda la realidad, porque todo eso quedó filmado, ¿sí? Lo que pasa es que el señor Carranza le gusta confundir, entonces esto es totalmente ajeno, ¿sí? Sí, yo puedo denunciar, pero hay que demostrar si realmente esta denuncia está con todas las condiciones para que lo puedan a uno llevar a un juicio. Y además, estando en un juicio, usted tiene cómo defenderse. Claro, pero Ahora, lo alcanzan a llevar a imputación. Es decir, por supuesto, toda persona denuncia y tiene que probar su denuncia. exacto. Pero en este caso, la denuncia incluso terminó en imputación de cargos y en la radicación de un escrito de acusación. En otras palabras, en criterio de la fiscalía hubo un hecho irregular durante el procedimiento. En Un criterio de la fiscalía. presunto, un Pero no, presunto hecho pero que no cuando se hay ha una identificado. acusación, sí, Sí, cuando hay pero una no se ha acusación. probado. Ah, Estamos en no, juicio. está en un juicio, por eso. Pero el inspector es el que está en un juicio. Y Sí, ahí hay una situación y es que, pues por lo menos en criterio de la fiscalía, que sería un ente, digámoslo, neutral en todo este asunto, porque es la representación de la justicia en el país, en criterio de ellos, ahí hubo un procedimiento irregular por parte de ese inspector de policía. Pero, digamos, dejémoslo ahí un momentico, si quiero. permítame, Porque, permítame un segundo con referente a bueno, ese punto. sí, Como usted lo está manifestando, se supone que la fiscalía debe ser ecuánime y transparente en el tema. Pero señor fiscal que arrancó, porque yo estuve en esa audiencia, arrancó imputando al inspector de policía, arrancó diciendo que el señor Alvarado era poseedor de ese predio, y eso es totalmente falso. O sea, la fiscalía no investigó, porque en el expediente del proceso de familia ya hay una decisión en firme que le dice qué es la calidad que ostenta el señor Alvarado dentro del predio. O sea, no investigó el señor fiscal para ir a imputar. mm. Ah, bueno, listo.
Eso por eso digo, dejémoslo ahí un momentico. Ok, Pero devolvámonos en el tiempo, doctor, cuando, digamos, el predio era uno solo, era una gran extensión de terreno que, como usted dice, lo heredó su abuelo, lo heredó su abuelo, y es muy importante para que la gente lo entienda, porque es una extensión bastante grande de terreno en Villavicencio, en la capital del departamento del Meta, y entonces estaba este gran terreno, esta extensión, pero hay o se construyó, no sé si ya habrán legalizado esos barrios, pero se construyeron 3 barrios que en su momento fueron urbanizaciones ilegales, es decir, que sí se confirma que efectivamente había un propósito de construir unos barrios sin el cumplimiento de los requisitos legales para eso. ¿Qué fue lo que ocurrió? César, se hicieron, no solamente los barrios fueron ventas ilegales, también la venta que le hicieron al señor Gerardo Antonio Alvarado Barra se hizo ilegal, porque mi señor padre en su momento le advirtió al señor, le advirtió a todos los que entraron a comprar ahí parte de ese predio que no se podía vender, porque había, primero que todo, había una suspensión de la sucesión del testamento con el cual estaban haciendo esas negociaciones, lo hizo de forma verbal y escrita, pero ellos se arriesgaron a comprar, ¿cierto? Entraron al predio, hicieron ese urbanismo ilegal, ¿sí? No lo hicimos nosotros, lo hicieron los otros herederos cuando supuestamente venden esos derechos, como le vendieron al señor Alvarado, ¿sí? Y arrancaron a afectar el predio, a hacer cambios, modificaciones afectando los ecosistemas del predio. Ya han transcurrido más de 20 años, entonces a través del tiempo se han ido arreglando las condiciones humanas de las personas ahí, ya tienen un plan maestro de alcantarillado, tienen un interceptor, ahí no hay contaminación, hace más de 20 años no hay contaminación de aguas subterráneas, porque nosotros los dueños dimos permiso para que se hicieran esas condiciones porque ya la parte de la mitad de la tierra estaba ya urbanizada. Entonces, el señor Carranza viene a decir que esos urbanismos son responsabilidad mía. ¿Qué ha pasado con la condición del predio? El predio en este momento es un suelo de expansión urbana y urbana. Ya cambia la condición del predio, ¿sí? Los afluentes que pasan por el predio hay un canal de aguas lluvias, que es la famosa que llama el Caño Grande, que está protegiendo y que está protegiendo la morichera, ¿sí? Pues esa morichera fue hecha de forma artificial en el año 68 por mi padre, ¿sí? Y otras condiciones que se dieron ahí. Es más, el señor Alvarado, cuando entra de forma ilegal al predio, deforestó y tumbó unas matemontes, ahí están las aerofotografías de 1997 que tengo como prueba, donde él entró y deforestó. Entonces, ¿quién es el que dice proteger el medio ambiente? Como dice el galardonea el señor Carranza, ¿sí? Cuando es el que llega, y lo que pasa es que él aprovecha, ¿sí? Porque estamos en una condición que hay que volver a hacer una diligencia, entonces se va a la parte ambiental a denunciarme a mí que yo soy el que hice y que yo fui el que destruí y que mi familia es la que está haciendo actos de tierreros. ¿Sí? Y que yo soy falsa víctima del conflicto y que yo me amangualé con el alcalde anterior y que yo fui a la unidad de tierras a hacerme pasar por víctima, ¿sí? Eso es lo que viene diciendo el señor Carranza y eso ha generado de cierta forma esas falsas noticias, llamémoslo así, una mala, eh, una mala comunicación que yo he tenido con mi familia, con la administración actual. Esta es la hora que no me ha atendido la administración y se están adelantando horas dentro de mi predio, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el derecho a la propiedad? O sea, Adición, en este momento, Doc, en este momento, ¿cómo está la situación? Es decir, ya sabemos que entonces para que la gente lo entienda, era una gran extensión de terreno. Su abuelo dejó una herencia y hay una disputa en herencia. Una de las sí, partes dentro de la herencia vendió de manera irregular el predio, ahí sí. se urbanizó y en este momento ¿cómo está la situación legal? Es decir, ¿quiénes son los poseedores del predio realmente en este momento? En este momento yo tengo la tierra. La mitad de la tierra están unos barrios incrustados que ya yo me he sentado, he hecho mesas de trabajo con ellos para llegar a un consenso para poder entregarles el título. Quiero informarles que hace un tiempo atrás ya me iniciaron unos cobros coactivos, me embargaron los bienes, ¿sí? Porque le debo lo impuesto al municipio sobre ese predio. Yo hago una pregunta, ¿será que yo no soy el dueño del predio? Si le estoy debiendo una cantidad de millones al municipio por ese predio. ¿Por qué? Como lo manifestaba desde el principio, a partir del año 2009, debido al decreto de la posesión efectiva y la entrega que se realizó en el 2010, ¿cierto?
A partir de ahí se vincula el predio de la sucesión y yo ya paso a representar de forma traslaticia a mi abuelo y con mi señor padre a ser dueños de ese predio. Mm. Ah, ¿Sí? bueno. Se están adelantando obras en el predio, ¿sí? Por parte del municipio y aprovecho la oportunidad para pedirle si el señor alcalde ve esta entrevista, para que me dé el espacio, porque hay una situación allá que se están haciendo obras, eso es un predio privado, se están metiendo recursos del Estado en un predio privado, ¿sí? Que a mí no me molesta, porque es para el bien de la común de la gente que está ahí, pero eso tiene un dueño, ¿sí? Y la administración me está cobrando esos impuestos. Entonces, Bueno, nosotros tenemos entendido que se tienen programadas unas diligencias de entrega de esos predios a una de las partes, que sería, pues entendería en este momento a la contraparte de ustedes, que van a hacer unas entregas. ¿Cómo es eso? Entonces, no, cómo así que les hay, van a hacer una entrega? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? esa es la mala información que ha salido a decir el señor Carranza. Si bien es cierto, hubo una nulidad dentro de la diligencia de entrega del año 2021, que se hizo del 2 al 5. Y esa nulidad, ¿sí? Es aparte, pero está dentro del mismo convenio, del mismo proceso, ¿sí? Que es la finalidad de la diligencia de entrega, que es el auto del 4 de febrero de 2014. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que rehacer la diligencia que se hizo en el 2021 porque supuestamente se hizo mal, pero ¿cuál es la finalidad de la diligencia? Entregarme a mí el predio, independientemente que yo lo tenga ahorita acá. Entonces, hay que darle la oportunidad al que supuestamente alegaba la posesión, que son todas las personas que hicieron oposición en ese momento, no solamente la familia Alvarado, sino todas las personas que participaron en esa diligencia que declararon nula, hay que volverla a hacer, pero la finalidad del auto es entregarme el predio a mí. Eso no tiene debate, ya hizo cosa juzgada, ya hizo tránsito a cosa juzgada. Entonces el señor Y por Carranza qué? sale a decir que es que le tienen que entregar el predio a él. Si usted lee el auto, que yo lo vi ahí, que ustedes lo tienen, ahí no dice restablezcale a la familia Alvarado, ahí no dice eso. Ahí dice restablezcale a las personas que alegaban el derecho a la posesión. Y una vez lo restablezca, continúe con la diligencia de entrega. No dice Bueno, más. O sea, yo no ¿y tengo que ir por qué, Doc, a la y NASA por o a qué? Harvard para entender Claro. eso. Y por qué, digamos, cuando ya se había programado una diligencia de entrega como esto, algunas de las partes, no sé si fueron ustedes o como usted lo señala, todos los que estaban como interesados en el asunto, radicaron una acción de tutela tratando Bueno, de frenar eso esto? ¿Qué fue lo tiene, que ocurrió? César, eso tiene una explicación muy sencilla. Resulta que los procedimientos se hacen sobre el código, ¿cierto? Código de procedimiento civil. Y el código establece unas formas como se deben hacer las cosas. Entonces hay que hacer unas notificaciones, hay que hacer unas publicaciones, pero recuerde usted que le acabo de decir que hay más de 3.000 familias dentro del predio. A todas las personas hay que darles el debido proceso y el debido derecho. ¿Para qué? Para que después no se presenten, como lo hace el señor Carranza, a presentar nulidades. ¿Sí? Todo tiene un paso a paso que se debe cumplir. Yo personalmente, yo lo hice en el 2021 haciendo publicaciones, colocando pancartas, haciendo puerta a puerta, haciendo voz a voz, saqueando por medios de comunicación, informándole a la comunidad que se iba a hacer la diligencia. Entonces, ¿cómo pretende que habían programado una diligencia para el 26 de febrero, me la corren para el 14 de enero y me la colocan el 31 de diciembre, con menos de 10 días? Y ahorita en este momento, quiero contarle que está pasando exactamente lo mismo. Me tocó volver a actuar, ¿sí? Colocan una diligencia para el 19 de febrero, ¿sí? Cuando ni siquiera se han hecho las publicaciones ni las notificaciones a las personas que viven ahí, ni nada. O sea, totalmente contrario. ¿Por qué? Porque les asiste un afán a la señora inspectora que se encuentra en este momento en encargo de hacer una diligencia de forma ilegal, ¿sí? Incumpliendo lo que está ordenado, ¿sí? Y también hay un miedo, ¿sí? De parte mediático que se ha generado por las noticias que ha salido a decir el señor Carranza, ¿sí? Para afectar, porque usted sabe mejor que yo como periodista que una noticia, una mentira, si se repite más de 2.000 veces, se convierte en ¿qué? En verdad, ¿sí? Bueno, Entonces yo ahí, le doy las gracias por darme la oportunidad de aclarar esto, porque primero que todo está el tema de mi honra, de mi buen nombre, tratándome de tierrero, tratándome de falsa víctima,
Yo tomé las acciones ya correspondientes contra el señor Carranza y la familia Alvarado. Yo soy víctima acreditada del conflicto. Eso, eso le iba, Estoy en eso la le unidad iba, de tierras. eso le iba a consultar, porque uno, digamos, uno de los capítulos dentro de todo este enredo jurídico por la finca La Camelia, aparece usted supuestamente como víctima ante la Agencia Nacional de Tierras, donde está quien fue el alcalde de Villavicencio. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Usted por qué Bueno, termina siendo como víctima o aparece como víctima del bueno, conflicto en este bueno, asunto? primero, César, quiero aclararle que yo soy víctima del conflicto ante la JEP, víctima acreditada, ¿sí? ¿Por motivo de qué? Del secuestro de mi señora madre en el año de 1999, el 27 de octubre exactamente, los señores de la FARC, el Frente 43, secuestró a mi madre. ¿Y a dónde fue ese secuestro? Ese secuestro se perpetuó en este predio, ¿sí? Inicialmente el secuestro no era para mi madre, era para mi padre. ¿Por qué? Porque mi señor padre, 20 días antes de ese secuestro, se negó a firmar unas escrituras. ¿Cuáles eran las escrituras? De la venta que le hacen sus hermanos al señor Gerardo Antonio Alvarado Parra. Ese fue el motivo del secuestro, ¿sí? Ahora, ya yo hago mi proceso porque sale en el 2016 en Villavicencio sale la ley de víctimas, sale la JEP, sale una cantidad de leyes y yo me acojo porque yo necesito saber verdad, justicia y reparación. Necesito saber la verdad, ¿sí? Desafortunadamente el frente que secuestró a mi señora madre, el Frente 43 disidente, pero hay algunos que se han desmovilizado y tendrá que contar la verdad, los orígenes y el porqué del secuestro. Nosotros lo sabemos y lo hemos llevado ante la fiscalía, pero cada vez que se entra algo a la fiscalía que tiene que ver con mi familia se queda lleno anaqueles. Qué raro. Tal vez porque no ostenta todo el poder económico que ostentan los señores Alvarado. Bueno, entonces, no se trata de la Agencia Nacional de Tierras. La Agencia Nacional de Tierras no tiene absolutamente nada que ver con la unidad administrativa de restitución de tierras. Son dos cosas totalmente diferentes que el señor Carranza viene a decir acá que qué casualidad. O sea, un abogado de la categoría de este señor venir a decir eso. O sea, eso ¿con qué objetivo? Con el objetivo que al señor le quedó grande como abogado defender a sus poderdantes en un proceso de familia que ya perdió hace más de 20 años. ¿Sí? La Entonces situación, yo me acojo a la unidad de restitución de tierras despojadas para que me den, ¿qué? Una protección y tengo una medida de protección y está escrita en el folio de matrícula, anotación 27. Adicional a eso, me acojo a la unidad, a la UNP, para que le brinde seguridad a mi familia, ¿sí? Porque yo he sido amenazado y yo sé dónde es que derivan porque yo no tengo enemigos. Se derivan las amenazas por parte de esta familia. Pues yo no fui, he sido investigado por testaferrato y lavado de activos, ¿sí? Ni me han hecho extinción de dominio de mis bienes. Eso es un bien lícito desde el año 1954 con la tradición que mi difunto abuelo nos asignó mediante una memoria testamentaria cerrada con partición incluida. Esto quiere decir que le está dejando a cada uno de sus herederos lo que él quiere, porque es voluntad. Los testamentos son voluntades y se convierten en ley para las partes. Yo estoy reclamando mi derecho, el mío en representación de mi señor padre, de correferente a ese predio. Entonces, el derecho que le asiste al señor Alvarado, sí, y a la familia Alvarado, yo no lo puedo desconocer. Sí, claro, compraron un derecho herencial, sí, el cual mediante auto del 2005 lo reconoció como cesionario dentro de una sucesión, no como cuerpo cierto dentro de un predio. ¿Sí? Compraron un derecho herencial y que a quien le debe el reclamar, el señor Carranza, que es abogado, pues es a los herederos que le vendieron, que les correspondió en otros predios. bueno, exacto. Entonces ellos le vendieron, esos otros herederos, entonces no le vendieron dentro de la finca La Camelia o cómo es el asunto, porque si hay unos herederos que hacen parte de ese testamento y vendieron la parte que les correspondían ellos a esta otra familia, la familia Alvarado, como usted lo señala, entonces, ¿qué le vendieron? ¿Le vendieron esta parte de la finca La Camelia o no? Esa venta, César, es ilegal. ¿Por qué? Porque en 1994 sale a la vía jurídica la memoria testamentaria original de mi difunto abuelo. Ellos hacen esa negociación, el señor Alvarado la hace con dos socios más en 1995. Ahí es donde mi señor padre aparece en el escenario y le dice, absténgase de hacer cualquier negociación porque ese predio que le están ofreciendo en venta a ese heredero no le corresponde. Hay una memoria testamentaria que está en curso y está en proceso.
¿Qué ocurrió? Los socios del señor, un señor Cano y un señor Alfonso, que los tengo aquí, que lo recuerdo, se retiran y él vuelve y firma un contrato nuevo en 1997 y se queda solo él con el negocio, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece la suspensión de la memoria testamentaria anterior y entra en conflicto, digamos, versus testamento abierto, testamento cerrado, y se falla en el año 2000 anulando el testamento anterior. Como dicen los señores abogados, anulado el acto principal, todos los que se derivaron de este corren la misma suerte. Ujú. ¿Sí? Bueno, Entonces, él no puede venir aquí a pretender que sí, claro, yo le puedo ofrecer a usted que le vendo la Plaza Bolívar, César, y le puedo hacer escritura, pero vaya a ver que si se la tengo que entregar. claro. Así de sencillo. Listo. Entonces, ¿cómo están las cosas en este momento? ¿Cuál es la situación en este momento para ustedes como una de las partes y para el resto de personas que han estado interesadas, incluso las familias que se encuentran ya viviendo en estos tres barrios? ¿Cómo está la situación en Bueno, este momento? primero que todo, darle la tranquilidad a las personas que están en los barrios, porque inclusive algunos me llaman, yo tengo buenas relaciones y me manifestaron que cómo era posible que el señor Carranza saliera a hablar una cantidad de mentiras, que ellos estaban comiendo heces, bueno, una cantidad de mentiras que se estaban tumbando y acabando los ecosistemas. No sé dónde se inventó esa película el señor, porque él tiene un objetivo claro. Él no es el objetivo ambiental, el objetivo de él es tratar de recuperar un predio del cual no ostenta ningún derecho. Entonces, yo le doy la tranquilidad a estas personas porque el titular de dominio del predio soy yo con mi familia y somos los que finalmente tendremos, como lo hemos venido haciendo a través del tiempo, de llegar a un final para poderles entregar sus títulos tan pronto yo haga los desenglobes que corresponden. Con referente a la otra parte del predio, pues se está haciendo un trabajo de determinantes ambientales, ¿sí? Porque ya la finalidad del predio ya cambió, ya no es un predio de uso ni nunca ha sido de protección ambiental, que es totalmente falso, ¿sí? Es un predio que ya la finalidad va a ser para desarrollo urbanístico, ¿sí? Porque no tiene otra finalidad. Y es más, ¿quién va a pagar esos impuestos tan costosos? ¿Sí? Entonces, darle la tranquilidad a la gente. Hago un llamado de nuevo al señor alcalde que me atienda, porque según el señor Carranza dice que yo tengo nexos con ese señor y que yo aporté a la campaña de ese señor, ¿sí? Las locuras que ha venido a decir acá. Entonces, yo hago un llamado para que el señor alcalde me atienda, porque dentro del predio se están haciendo obras urbanísticas por parte del municipio. Segundo, tiene a una funcionaria en la administración de inspección, en la inspección novena, que estás haciendo las cosas contrarias a derecho. Y mientras eso no se haga como tiene que ser en el estricto derecho, pues yo colocaré las denuncias correspondientes a que haya lugar. Perfecto. Pues nosotros estamos muy pendientes, señor Warner, de lo que ocurre o de lo que vaya a ocurrir en todo este proceso. No sé si tiene alguna otra, eh, otro asunto, otro capítulo importante que resaltar. No sé si Bueno, tenga alguna. César, gracias. Sí. Pues yo hice como te comento, yo hice las respectivas denuncias ante la fiscalía. El señor se llamó a una como abogado, porque él es profesional del derecho, yo no lo soy, yo soy ingeniero, pero él como abogado y profesional del derecho tiene que saber a qué se atiene cuando sale un medio de comunicación a injuriar y a calumniar, ¿cierto? Y además a llevarme a nivel nacional, ¿sí? Entonces, le inició un proceso disciplinario, cero y van dos y no se ha presentado. No se ha presentado ante la justicia. Yo hago un llamado a la justicia. Esto no puede seguir sucediendo que los abogados salgan, primero, a un medio de comunicación tan importante, a emigrar, a calumniar, ¿sí? Y aparte de eso, a mamarle gallo a la justicia, a faltarle respeto a la magistrada, ¿sí? Pues vamos a ver qué pasa, qué ocurre en el devenir de esto. Espero y aspiro que la administración actual cumpla con lo que está ordenado por la ley. Yo no quiero nada más, sino que se cumpla tal cual como lo dicen los códigos, porque entonces, ¿para qué el derecho? Porque si no, entonces Claro, vámonos a la fuerza y nos metemos. Entonces yo sí. hago ese llamado, César. Bueno, por supuesto, es el llamado que le están haciendo a la alcaldía de la ciudad de Villavicencio, que atienda a todas las partes en esta disputa que mire ya cuántos años lleva tratando de resolverse y pues sigue ahí. Hay
3 barrios, más de 1.000 personas, familias que residen en esta finca, la finca llamada La Camelia, que está en este enredo, ya lo escucharon ustedes muy bien, de una de las partes. Pues, don Warner, Dieterich, muchas gracias por esta entrevista, por atendernos, por explicarnos, ayudarnos a entender cómo es que está o cómo se está resolviendo todo este enredo. A ustedes, César, muchas gracias, muy amable, Dios me lo bendiga y yo les seguiré informando si hay la oportunidad, porque eso es un tema bastante crucial. 35 años de litigio en espera que se cumpla la voluntad de mi difunto abuelo. Eso es una locura. No sé dónde está la ley, dónde está la justicia. Bueno, 35 años de litigio, ya se imaginarán Sí, ustedes 3 décadas de sí. disputas legales por un predio. Pues a ustedes también, todas las personas que se conectaron con Semana Noticias, les damos las gracias. Para más información sobre lo que ocurre, sobre estos 35 años de litigio en una disputa sobre la finca La Camelia en Villavicencio, pues consulten también semana.com. Recuerde que todos estamos a un clic de distancia.